Muchas gracias, Yelmavi. Seguimos con más del Mañanero. Ayer fue una jornada realmente intensa, ¿no es cierto? Con un diálogo convocado por la presidente Yanine Áñez, y las conclusiones se las vamos a escuchar, por supuesto, de parte del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que ya habla en La Paz. Escuchamos. Al diálogo, creo que es importante que todos los actores políticos, los órganos de poder, inclusive la Iglesia Católica, organismos internacionales, podamos buscar soluciones a estos problemas. Lamentamos de que no se hayan hecho presentes partidos políticos, la Asamblea Legislativa. Creo que es importante el diálogo nunca está de más. Creo que es cuando hay conflicto lo más importante. Lamentamos que no se hayan hecho presentes. ¿Y pero por qué cree, ministro, que no han estado presentes en este diálogo? Porque más les interesa hacer política que la salud y la vida de los bolivianos, eso está claro. No les interesa en este momento. En anteriores oportunidades, en el anterior gobierno, apenas los convocaban a un diálogo, estaban presentes en Palacio de Gobierno. Ahora resulta que no asisten, no les interesa, pero creo que nosotros vamos a seguir buscando el diálogo, acercamientos. Por eso se ha conformado este comité, que el día de hoy, en pocos minutos más, nos vamos a reunir para poder determinar acciones que vayan a ayudarnos a la desmovilización de estos bloqueos que están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos, que nos dijeron que eran por la fecha de elecciones. La fecha de elecciones ya está establecida, inclusive muchos asambleístas del movimiento al socialismo han aceptado la fecha, pero no tienen la capacidad de desmovilizar a la gente, y esto es preocupante. Por eso que en las principales ciudades se ha militarizado desde la madrugada, desde el día de hoy, para poder precautelar a los ciudadanos, para precautelar su vida, para transportar oxígeno, y si esto no se soluciona en el marco del diálogo, pues se van a tomar otras determinaciones en las siguientes horas. Ministro, parte de los asistentes ayer al diálogo, que se ha desarrollado desde muy temprano y durante toda la mañana prácticamente con la presidenta Yanine Áñez, han manifestado que tal vez una de las soluciones sería que la presidenta Áñez decline su candidatura. ¿Cuál es la posición al respecto por parte de Juntos? Mire, ellos están haciendo política permanentemente, mientras que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez no le interesan las elecciones, en este momento no le interesa hablar de las candidaturas. Lo que le interesa es cuidar la vida y la salud de los bolivianos, levantar su economía. Está en riesgo la democracia. Eso es lo que en este momento es la prioridad del gabinete, es la prioridad del gobierno, cuidar la vida de los ciudadanos. Hemos tenido un gobierno que se quedó 14 años, que nos dijo que más importante eran las canchas que los hospitales, que despilfarraron los recursos de los bolivianos en la mayor bonanza económica. Ahora, en estos 8 meses que hemos tenido conflictos políticos, sociales, económicos, el dengue, la pandemia, el barril de petróleo se bajó de 150 a 160 dólares que costó en el gobierno de Morales, llegó a costar bajo cero, no había recursos, no se paga impuestos. La situación económica es crítica en nuestro país, pero ahí estamos entregando bonos, canastas, familia, el bono universal, ahora el bono salud, que no se lo paga porque la Asamblea lo ha trabado. Pues hay un gobierno que verdaderamente está preocupado. Nunca se había entregado tanto ítem, respiradores, terapias intensivas, insumos médicos. Entonces hay un gobierno que está verdaderamente preocupado 24/7 por la salud de los bolivianos, mientras que otros quieren retornar. Es decir, sigue firme la candidatura de la presidenta Áñez, ministro. Por eso estamos con este a nivel nacional desde Santa Cruz, nuestro compañero Frederick Heners. Adelante. Santa Cruz, nuestro compañero Frederick Heners tiene también consultas. Adelante. Gracias, Luciana. ¿Cómo está, ministro? Lo saludamos desde Santa Cruz. Y en realidad 2 consultas para hacerle. La primera, que va un poco por la línea que tocaba Luciana. Según la óptica del gobierno nacional, y después de toda esta semana tormentosa que venimos sufriendo los bolivianos, y decimos sufriendo porque de verdad que los bloqueos y las movilizaciones no avanzan, ¿no es cierto? Un país se paraliza y el aspecto económico es durísimo. Ya venimos con ese problema hace mucho tiempo atrás. Pero, ¿cuál es el trasfondo, según el gobierno nacional, de todos estos movimientos que se van gestando? La renuncia de Yanine Áñez a la candidatura, como en la pasada jornada alguien sugería en la reunión convocada precisamente por la primera autoridad del país, o la renuncia de Yanine Áñez al cargo, el retorno de Evo Morales,
¿Qué piensa el gobierno nacional en relación a eso? Y la segunda pregunta, ministro, si me permite, ¿cuál es el límite de paciencia o tolerancia que tiene el gobierno nacional para activar la fuerza del orden? Es decir, pedir a la policía y, si es necesario, a los militares que intervengan y levanten los bloqueos. Mire, en primera instancia hay un grupo muy radical del movimiento al socialismo que quiere la renuncia del gobierno de la presidenta, y hay otro grupo también con intereses políticos de la misma oposición, de los candidatos, que quieren que se baje Yanine Áñez de la candidatura. Entonces está claro que ellos lo único que están buscando es intereses políticos y no les interesa la salud y la vida de los bolivianos, no les interesa la pandemia, no les interesa que no haya oxígeno, lo único que les interesa es sacar ventajas políticas. Entonces lamentamos nosotros esta situación. La solución no está en la renuncia a su candidatura o a la presidencia, porque los conflictos van a seguir generándose. Son los del movimiento socialismo que están bloqueando, que no quieren dejar pasar oxígeno, y Yanine Áñez, luego van a pedir la renuncia de otro candidato, luego del otro, y van a conflictuar el país. Lo que aquí hay que hacer es precautelar la seguridad de los bolivianos, por eso los militares han salido el día de hoy a las calles en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a cuidar, a proteger a los ciudadanos por todos estos actos vandálicos que están sucediendo. Y inmediatamente, si no hay, y paralelamente a eso se va a seguir continuando con el diálogo. Vamos a buscar acciones que nos permitan acercamientos y para con estos sectores radicales que lo único que les interesa es generar caos, generar muerte, y está protagonizado desde la Argentina, ¿no? Entonces nosotros, pero a pesar de eso, vamos a seguir en el diálogo, pero también precautelando la seguridad de los ciudadanos, garantizando de que llegue el oxígeno a los hospitales. Pero si no damos solución, porque esto no es sostenible, vamos a tener que tomar otras acciones que establecen la Constitución Política del Estado y las leyes. Estamos en reunión permanente, estamos en gabinete permanente, precisamente para tomar determinaciones en bien de todo el país. Gracias, ministro. Tenemos más consultas desde Cochabamba. Rodrigo. Así es, señor ministro, le saluda Rodrigo Eguino desde Cochabamba. La consulta es la siguiente: ¿hasta cuándo vamos a tener que estar soportando las consecuencias de los bloqueos en Cochabamba? El día de hoy se cumple el 8º día que no hay recojo de basura. Se están convirtiendo las calles y avenidas en focos de infección y los ciudadanos se están enfrentando entre ellos, lo que sucedía ayer en el municipio de Colcapirua. Bloqueadores, los denominados autoconvocados, enfrentándose con la resistencia juvenil Cochala, que llegó hasta el lugar para bloquear. ¿Cuándo va a intervenir el gobierno para que no se enfrenten los bolivianos? Estamos trabajando, Rodrigo, desde ya hace varios días en mesas de diálogo. Ayer la presidenta ha convocado precisamente a todos los actores. Lamentamos que no hayan asistido. Esta no es una solución que la tiene el Ejecutivo, esta es una solución que está en manos del órgano electoral, del Legislativo, que está en manos de las organizaciones sociales, de los partidos políticos. Este no es un tema que lo soluciona simplemente un órgano del Estado. Nosotros lamentamos de que no se hayan hecho presentes, pero sin embargo vamos a seguir, y agradecemos a quienes estuvieron, que son los organismos internacionales, la Iglesia Católica, estuvo el órgano electoral, algunos partidos políticos. Nos parece importante continuar con ese diálogo, pero también nos parece importante poder militarizar. Por eso Cochabamba, La Paz, Santa Cruz en este momento se encuentran militarizados para poder desmovilizar y proteger a los ciudadanos. Ministro, sí, desde la sede de gobierno nuevamente Luciana le pregunta, y esto tiene que ver con una de las declaraciones en las últimas horas de uno de los candidatos dentro de esta contienda política, vicepresidente por Creemos, hablamos del señor Marco Antonio Pumari, quien le solicita o plantea que el gobierno pueda tomar la siguiente determinación: declarar un estado de sitio y cerrar la asamblea. ¿Esto podría ser una opción para el país? No sería un acto democrático, un acto responsable, consideramos nosotros. Creo que aquí el mejor mecanismo es el diálogo y establecer lo que dice la Constitución Política del Estado, que es el libre tránsito, y cuidar la vida de los ciudadanos, que en este momento está en peligro. Nosotros estamos en gabinete permanente haciendo un análisis de lo que está viviendo el país. Por eso es que se han militarizado de la madrugada las principales ciudades. Se lo va a hacer en todo el país en la siguiente hora, si fuera necesario, y si no da resultado y no avanza este diálogo,
pues se tendrán que tomar otras medidas para precautelar la seguridad y la vida de los bolivianos. Ir a desbloquear. Con la participación de Fuerzas Armadas y Policía, esa es la... El ministro de la Presidencia ayer con Núñez hablando de cómo está el país y qué es lo que está haciendo el gobierno nacional en busca de solucionar todo lo que estamos viviendo, llámese bloqueos, movilizaciones, enfrentamientos, etcétera, etcétera. 7 de la mañana, 3 minutos. Pausa en el Mañanero, aguárdenos, tenemos mucho más.